Ahora sí, comenzó la clase. Les decía, vamos a ver lo que es proyecto de inversión, metodología y las etapas de cada proyecto, ¿sí? Esto anexado a la idea de lo que hemos visto en la primera clase, que era el rol financiero de la empresa y las unidades productivas, ¿sí? Para que le vayamos dando como un hilo conector a todo, la clase anterior, ¿no? Vimos cuál es la idea en general de una unidad productiva, ¿sí? Cuáles son esos roles, ¿sí? que debería ocupar y por qué es importante no solo la unidad en sí, sino que aquel que administra la unidad productiva. Y hoy la idea es que veamos y de a poco vayan comprendiendo algunos conceptos que esta unidad productiva, llamémosle emprendimiento, llamémosle empresa pequeña, si no tiene un plan, si no tiene un proyecto, por lo general fracasan, ¿sí? Por ahí puede pasar que la idea esté buena, que uno dice, no sé si ustedes han visto tienen alguien, un ejemplo, ¿no? Que uno llame la atención, que decir, bueno, está buena la idea, parecía que iba a funcionar, pero tal vez con el tiempo y con el desarrollo de diferentes variables, ¿no? que se van dando, que ahora les vamos a ir viendo, tal vez los proyectos así, ¿no? financieros, productivos, no funcionan, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea es esa, comprender por qué los proyectos de inversiones son claves, ¿sí? No solo en el desarrollo de la unidad productiva, sino que también en la gestión empresarial, ¿sí? Porque al haber al tener cada rol, ¿sí? un funcionamiento, si estos también por ahí no se dan en un equilibrio, tampoco funcionan, ¿sí? A veces si está todo presente, pero tampoco de manera armoniosa y coherente, sí puede generar esto, ¿no? Bueno, que a la larga o a la corta los proyectos fracasen. Después otra cosa importante también tiene que ver con las etapas del proceso, ¿sí? de formulación y la evaluación del proceso, porque por lo general este tipo de proyectos, ¿no? cuando hay que analizar por ahí los fondos que vamos a usar, hay que hacerlo todo en lo teórico, ¿sí? No siempre necesitamos esperar a que las cosas nos vayan mal para decir, ah, sí, bueno, faltó esto o faltaba aquello, sino que, por ejemplo, una de las etapas fundamentales tiene que ver con el análisis de mercado, ¿sí? Si nosotros no hacemos un buen análisis de mercado, por lo general, eh, que es una etapa primordial, ¿sí? de la evaluación del proyecto financiero, lo que puede llegar a pasar es lo mismo, ¿sí? No podemos en la práctica empezar a notar o a observar ciertos comportamientos de los consumidores que tal vez lo tendríamos que haber hecho de manera teórica y previa, ¿sí? a lanzarnos. Entonces, acá sí es importante priorizar esto, ¿no? Que lo teórico, acá sí, significa un montón, porque es lo que nos va a dar el menor riesgo posible después al ponerlo en marcha en la práctica. Por supuesto, después hay cosas que en la práctica es como todo, ¿no? Van surgiendo cosas que uno no esperaba, cosas nuevas, pero todo este plan de, de inversión, si este proyecto de inversión que uno debe hacer o este proceso de gestión empresarial previa, nos va a ayudar a prevenir un montón de cuestiones, ¿sí? Después otra cosa fundamental es poder entender el flujo de fondos, ¿sí? De dónde van a venir, bueno, de dónde vamos a sacar básicamente el dinero para no solo invertir, sino qué vamos a hacer con todo eso que se va generando, ¿sí? Eh, ¿Cuál va a ser la viabilidad económica? ¿Sí? Si esto realmente puede llegar a ser viable teóricamente y después en la práctica. Eh, y bueno, ese sería un poco, por último, vamos a ver lo que es, eh, ya están mandando mensajes los compañeros, a ver, llegando. Ah, está bien.
Está bien, se van sumando Buenas noches, Leticia. profesora. Buenas, ¿cómo están? Alejandro, estoy llegando. Bien, ahí los estoy leyendo. Bien, bien. Entonces, bueno, les comentaba, la idea es poder aprender a desarrollar el proyecto de inversión sobre esta unidad productiva que habíamos empezado a ver la clase pasada y que vayan comprendiendo que es un todo, ¿sí? Y que los emprendimientos, las empresas, básicamente, si no hay un proyecto, una planificación previa que tiene que estar escrita, que tiene que estar estudiada, por lo general, se nos escapan tantas cosas, tantos datos, tantas variables que a veces no funcionan, ¿sí? Por más que la idea sea buena, por más que la idea sea innovadora, que digas, mira, vamos a traer algo súper nuevo que acá no existe. Bueno, si no hay un proyecto de inversión viable que garantice esa viabilidad, puede que solo nos quedemos en la idea, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar de a poquito con lo que es el desarrollo teórico de las partes del proyecto de inversión, ¿sí? Entendiendo primero que un proyecto de inversión, ¿sí? Es una propuesta técnica, esto es fundamental, es una propuesta técnica que por lo general está escrita, es algo teórico, ¿sí? Que tiene un sustento, un soporte teórico, eh, donde vamos a tratar de colocar o ir plasmando, ¿sí? Los recursos financieros con una idea concreta, que es la idea que vayamos a tener, ¿sí? A desarrollar, la idea de negocio que uno esté tratando de llevar adelante, eh, con el objetivo de generar beneficios, ¿sí? Obviamente van a ser económicos. Entonces, en simples palabras, ¿sí? El proyecto de inversión que nosotros tenemos que empezar a construir una vez que tenemos una unidad productiva es una planificación previa, esto es lo que yo les decía al principio, una planificación previa a la acción, ¿sí? Acá no existe que nos largamos y después vemos a ver qué hacemos, ¿sí? O sea, o decimos, bueno, no importa, yo en la práctica voy aprendiendo o voy sacando información del día a día, no. Mucha gente por ahí al no tener esta herramienta o al desconocer, eh, lamentablemente empieza, no así, pero cuando hay una unidad productiva que hay atrás un trabajo técnico y que realmente por ahí a la larga funciona, es porque hay una planificación que previene el riesgo, ¿sí? Entonces, eh, les decía, antes de invertir, ¿sí? Es importante analizar si la idea va a ser mínimo tres cosas. Si la idea va a ser viable, ¿sí? Si la idea va a ser rentable y si va a ser sostenible, ¿sí? Esas mínimo tendrían que ser esas tres características. Cualquier cosa me van preguntando o me van frenando, me mandan mensajitos, ¿sí? Si hace falta repetir algo. Eh, ¿Qué más? Eh, Bien, ¿Podría repetir las tres características, por favor? No la sí, alcancé a que notar. sea viable, viable, rentable y sostenible. Viable vamos a entender Bien. como que es algo que se puede desarrollar en este tiempo y en este espacio, ¿sí? Rentable, que es algo que si es viable, nos va a dejar dinero, ¿sí? O sea, que si fuera que es posible realizarlo, si es viable, nos va a generar un ingreso, ¿sí? Y después, eso sería rentable. Y después, si es sostenible, va a significar que se va a lograr mantener por sí sola, ¿sí? Que serían tres instancias financieras diferentes. Ahora vamos a ver. Entonces, como les decía, un proyecto de inversión no es solamente una idea, ¿sí? Sino que es una idea que está evaluada, ¿sí? Y que necesitamos entender qué es lo que vamos a necesitar económicamente antes de hacer la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tomemos un caso de un grupo de emprendedores, ¿sí? Que esto es lo que yo trato siempre de que ustedes hagan el ejercicio de ponerlo en práctica y tomar ejemplos, ¿sí? Quiere montar, no sé, una fábrica de
¿Hay alguna cooperativa ya en Río Mayo? ¿O alguna, algo así sustentable, ecológico? No, como una bloquera. Acá hay, por ejemplo, una bloquera. No, una bloquera No, municipal. cooperativas no. Hubieron así, hubo dos intenciones, una de textil, que se llamó Charruclen, que ya no existe, duró poco, y después, hace algún par de años, creo que habían intentado hacer una cooperativa relacionada a la construcción. Bien, pero no están en funcionamiento. No, no, no funcionaron. Bien. Bueno, entonces, La verdad que el contexto local acá es complicado en todos los sentidos. ¿es como? No, el contexto local es complicado en todos los sentidos. Es como que no, no, por más innovador y creativo que sea, es muy limitado Claro. el tema. Sí, tal vez hay lugares que simplemente lo que funciona es lo tradicional también. Hay lugares que todavía eh, pasa, ¿no? Que lo innovador o lo creativo se puede dar, pero tal vez no como nosotros lo vemos, viste, publicitariamente. Hay lugares que simplemente es viable y es rentable mantenerlo tradicional, ¿no? Y muchas veces eso, bueno, eh, puede pasar, que es lo que estábamos hablando recién, que la idea esté buena, pero no haber un análisis de mercado real hace que no funcione. Eh, Volvemos a un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que hubiera una cooperativa o puede ser, sí, una unidad productiva de ladrillos o bloques, ¿sí? Lo primero que tendríamos que empezar a pensar, ¿ustedes qué creen que es? Si fuéramos un grupo que va a invertir. Ver si el proyecto es viable en el lugar donde se está por hacer, digamos, si es viable, primero que nada, ¿Y qué, o qué no. tipo de variables observarías? ¿En qué cosas Ver, prestarías atención? a ver, me dijo que era uno de, no, de compacto, no, de, ¿cómo era el proyecto, perdón? Tipo de bloque se me ocurría, como un destinado a la construcción. A la construcción, no sé, ver si hay bastantes construcción en el lugar, puede ser, o a cuánto estarían, por ejemplo, corralones y eso, a ver si a qué monto lo venderían ellos, podría ser Sí, algo así, sí. como analizar esa Primero, parte. por lo general tendríamos que analizar qué tipo de tecnología vamos a usar, ¿sí? ¿Qué tipo de maquinaria? O sea, cómo vamos a fabricar, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos que usar maquinaria, porque a mano no podríamos hacerlo, el trabajo artesanal es mucho más caro que el productivo, ¿no? Lo que he hecho de manera en serie, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar, si fuéramos un grupo nosotros que vamos a hacer, no sé, bloques, llamémosle ecológicos o de ladrillo o lo que fuera, sería pensar en la maquinaria, ¿sí? Después, como última parte, la comercialización, pues, dónde las vamos a vender, sino que, por lo general, el rubro de la construcción es algo que se sostiene más allá de que por ahí no se hagan grandes inversiones todos los años, pero es algo que si lo podríamos llegar a comercializar a mediana escala o pequeña escala, es algo que se mantiene tal vez, materiales, una producción eh, medianamente poca. No sé si, sí, me mandan mensajes, los miro por los dos lados. Eh, entonces, bueno, pensar en la maquinaria, ¿sí? Una vez que pensamos en esta maquinaria, hay muchos tipos de maquinaria. A ver. Ah, bien. Leticia Gómez. Sí, sí, me acuerdo que Leticia no puede hablar ni poner la cámara. Bueno, bien. Eh, bien. Lo importante es que estén y que escuchen. Después cualquier cosa pueden mandar mensajito al grupo también, ¿sí?
Entonces, analizar todas estas cuestiones, ¿sí? O sea, si vamos a usar maquinaria, ¿qué tipo de maquinaria? Eh, hacer también no quedarnos con el primer proveedor que o sea, que vemos en internet, sino que empezar a investigar realmente, ¿sí? A pedir presupuestos. Después otra cosa fundamental que por ahí no viene al caso, pero es un detalle de color. Uno no puede tampoco dedicarse a emprender algo o a vender algo o a trabajar en algo en lo que uno desconoce por completo, ¿sí? Porque sería un mundo nuevo, ¿sí? Es como que, no sé, de la noche a la mañana uno se ponga, eh, no sé, una pastelería gourmet, ¿sí? De no ser que yo hace 10 años, 15 años me dedico, ¿sí? A la pastelería y sé los pormenores, las marcas, los detalles, o sea, es imposible empezar algo donde uno desconoce por completo, ¿sí? Porque es tanto tiempo que te puede llegar a llevar a aprender, conocer. Creo que esto lo hablamos en algún momento cuando nos vimos. Entonces, bueno, hay que priorizar estas cuestiones, ¿sí? Todo lo que es el conocimiento, la formación, va a ser un capital inicial y es lo que de alguna manera nos va a ir orientando, ¿sí? A qué comprar, dónde comprar, cómo hacerlo, ¿sí? Y obviamente va a llevar un tiempo buscar y recopilar toda esa información, ¿sí? Una vez que tenemos varios pedidos, ¿no? Tanto de presupuestos, de también lo que es el transporte, si lo vamos a precisar, eh, si vamos a vender solamente en la ciudad o vamos a hacer traslados, por ejemplo, a las ciudades vecinas, bueno, como si ya estuviera en marcha, pero primero plasmándolo de manera teórica, ¿sí? Ahí es donde de alguna manera tenemos que empezar a despuntar lo que va a ser el proyecto de inversión, ¿sí? Eh, ¿Por qué también es importante empezar desde lo teórico? ¿Sí? Primero es lo que les mencionaba recién, va a ser la posibilidad de minimizar riesgos, ¿sí? Uno muchas veces dice, bueno, tengo la plata, lo voy haciendo, ¿sí? Esto cuando no hay tal vez una planificación más técnica, pero así sea de una manera, a ver cómo decirlo, así sea de una manera un poco más casera, ¿sí? De empezar el desarrollo, siempre recomendar, yo recomiendo anotarlo, ¿sí? Que tengan así sea que ustedes, por ejemplo, el día de mañana quieran tener algo propio o empezar, ¿sí? Un trabajo propio, es fundamental destinar un cuaderno o algo para empezar a anotar, porque todos esos datos son súper valiosos, ¿sí? Eh, entonces, lo que nos va a permitir es minimizar riesgos, ¿sí? Uno de la importancia que tiene. Eh, los pocos recursos que puedo llegar a tener los puedo asignar eficientemente, ¿sí? Eh, nos va a facilitar también la toma de decisiones, ¿sí? A veces cuando lo vemos en un papel, capaz que nos resulta más ordenado, ¿sí? Tener todo un lío capaz suelto en la mente, a decir, bueno, tenemos acá un registro de información, de datos. Eh, También nos puede llegar a servir tenerlo plasmado, nos puede llegar a ayudar a conseguir ayuda, por ejemplo, crediticia, ¿sí? No sé si alguno se ha presentado en algún momento o ha visto cómo es el procedimiento para pedir créditos productivos, o sea que por ahí te piden ver que haya eh, como una mínima experiencia, capaz que puedes tener un año, 2 años, 3 años de recopilación de esto, ¿no? Justamente de certificados, de papeles, de pagos, de compras, ¿sí? Cosa que nosotros podamos eh, ir de a poco dando prueba de que, bueno, más allá de que nos vaya bien, nos vaya mal, pero que hay un proceso, ¿sí? Que hay una trayectoria. Eh, Bien, ¿hasta ahí van bien? ¿Alguna duda? Van bien. Entiendo si Por hay mi silencio, es parte, que van voy bien. bien. Bien, Sí. perfecto. Entonces, tenemos
Básicamente son 5 etapas, ¿sí? La del proceso o proyecto de inversión, ¿sí? Por lo general, podemos llegar a detectar como primera instancia una necesidad, ¿sí? Que esta necesidad no siempre puede ser urgente ni puede ser eh, un deseo, a ver cómo se los puedo plantear. Mediante la observación nosotros podemos ver que en determinado contexto haya una necesidad que puede ser o un deseo de la gente, ahí está, o una urgencia, ¿sí? Cuando nosotros detectamos, ¿sí? eh, que hay una necesidad, lo que podemos lograr es generar una oportunidad de negocio, ¿sí? Entonces, ahí es donde comienza la primera fase, que es la idea, ¿sí? La idea por lo general se conecta con una oportunidad, que esto es fundamental que lo podamos entender, eh, porque bueno, al entender que es una oportunidad, podemos armar todo el plan de negocio, ¿no? En base a eso. Eh, Detectamos que, por ejemplo, no sé, que no hay, mejor dicho, ¿no? Podemos detectar que no hay un servicio de catering saludable para eventos de la zona, ¿no? Sería, capaz que, a ver, a esto apuntado, ¿no? Capaz que no es nada urgente, porque voy a decir, bueno, pero es un servicio de catering, no es algo eh, que la gente necesita para vivir sí o sí, ¿sí? Pero para ese espacio de, para ese grupo reducido de personas, tal vez que tenga, no sé, diabetes o celiaquía, estar en un evento y no poder consumir, ¿sí? Algo del catering, porque bueno, afecta directamente su salud, y detectamos ahí que podríamos llegar a implementar una línea nueva de producto, ¿sí? O de servicio que dentro de ese mismo evento o ese mismo servicio de catering podamos ofrecer una línea de comida saludable, ¿sí? Puede ser la idea principal o de ahí empezar a desprender, ¿sí? La idea de una nueva unidad productiva, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hicimos? Observamos, ¿sí? Porque por lo general incluso hasta el estudio de mercado se hace mediante mucha observación, hay muchas técnicas, ¿no? Pero hay que tener un ojo también afilado, ¿no? Para darnos cuenta que donde tal vez hay una falla o un error, podemos llegar a generar un negocio, ¿sí? Entonces, principalmente esto, ¿no? Empezamos con una idea, ¿sí? La idea, ¿cómo la vamos a desarrollar? No es solamente mirar y copiar o decir, bueno, a qué le funcionó, traigo lo mismo, hago lo mismo, ¿sí? Fundamental cuando uno quiere empezar algo es una idea que sea original, ¿sí? Tampoco que sea, que sea viable, recuerden, ¿sí? Que sea viable, que sea rentable, que sea sustentable. Eh, y una vez que empezamos a definir la idea, ¿sí? Eh, vamos también de a poco a definir el propósito, ¿sí? Porque por lo general los proyectos de inversión tienen un propósito, más allá que uno dice, bueno, sí, yo quiero, obviamente, me interesa invertir porque quiero, o sea, generar más dinero, ¿sí? El propósito de todo es básicamente el dinero, ¿no? Pero no es lo mismo comercializar con propósito que sin propósito, ¿sí? Entonces, por ahí deberíamos empezar, ¿sí? La primera etapa debería ser la idea, ¿sí? La observación y la idea. Eh, ¿Qué más? Tendríamos también como segunda etapa, ¿sí? Que considerar lo que es el estudio del mercado. ¿Sí? Una vez que tenemos elegido y definido, ¿sí? Sobre qué segmento del mercado vamos a trabajar, ¿sí? Volvemos otra vez a esto, ¿no? Del tema del catering, del servicio, de que está faltando ahí una línea de producto para personas que tal vez no pueden consumir harinas, por ejemplo, ¿no? Podría ser infinidad de situaciones. Una vez que tenemos definido ese segmento, que nos vamos a dedicar a lo que es rubro gastronomía, dentro de la gastronomía nos vamos a dedicar a lo que es
el servicio del catering, ¿sí? Ahí ustedes van viendo que hay como que se va haciendo cada vez más cerrado, ¿no? O sea, no es tanto la idea, bueno, le vendo a cualquiera, lo publico por todos lados, hago de todo, no, no, sino que de a poco el proyecto de inversión tiene que empezar a cerrarse, ¿sí? Y nosotros descubrir cuál va a ser nuestro público objetivo, ¿sí? Porque acá lo fundamental que se debe comprender es que cuando hay un desarrollo de una unidad productiva y un plan que funciona, no se le vende a todo el mundo, ¿sí? O sea, no todo el mundo tiene que estar interesado en comprarme, ¿sí? Por más que esto suene como duro al principio, porque uno dice, bueno, voy a vender a todo el mundo. No, ¿sí? Le vamos a vender a aquellos que están dentro del segmento de mercado que son los que van a necesitar de nuestra solución, ¿sí? Ya sea un producto o un servicio. Entonces, ir afinando, esto es fundamental. Esto, chicos, la verdad que es fundamental cuando empezamos a cerrar el embudo, ¿sí? Y no dejarlo todo abierto a decir, bueno, nadie me compra, no, porque lo que por lo general falla es acá también, en el segmento del mercado. Aquí le vamos a vender. Entonces, primero vamos a analizar también si dentro del estudio de mercado que vamos a hacer hay una demanda que es real, ¿sí? Porque si de los 20 eventos que puede haber en 3 meses, solamente hay 2 personas que no consumen harina y no nos va a servir, ¿sí? Pero si dentro de los 20 eventos que puede haber en 6 meses, sí que estas variables de tiempo también son importantes. Eh, Veo, ¿no? Que hay una cuestión eh, que se repite, ¿sí? Y que siempre, ¿no? Hay gente que se queda afuera, que la misma queja, que la misma situación, no pude comer porque me pasa, ¿sí? Esto es un ejemplo que ustedes lo pueden trasladar al que ustedes prefieran, ¿no? Pero si ven realmente que hay una demanda real y no hay competencia, ¿sí? Ahí es como medio para meterle para adelante, ¿sí? Si hay demanda real y no hay competencia, ¿sí? Si no hay nadie que lo esté haciendo, no hay nadie que esté cubriendo esta oportunidad, ahí les diría como una gran eh, señal de decir, sí, puede que sea por acá, ¿sí? Entonces, una vez que estamos pensando en el estudio del mercado, de las primeras cosas que tenemos que pensar es quiénes van a ser mis clientes, ¿sí? ¿Quiénes son esos clientes que tengo que buscar, ¿sí? Para no enloquecernos y decir, bueno, vendo a todo el mundo, ofrezco todo, porque perdón, voy a estar gastando demasiado recurso, ¿sí? Esto del ofrecer todo el tiempo, genera un desgaste, ¿sí? No es algo eficiente que hagamos el querer venderle a todo el mundo, ¿sí? Se le vende a la persona que va a estar dispuesta a aceptar mi propuesta de lo que estoy ofreciendo y que la necesita ahora en este momento, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos en claro quiénes son nuestros clientes, podríamos llegar a pensar qué tipo de tamaño tiene el mercado. Esto que les decía recién, ¿no? Empezar a observar, buscar información, recopilar, bueno, cuántos eventos se están haciendo, se hacen eventos acá, se hacen eventos, no sé, a nivel regional, provincial, qué podría llegar a cubrir, ¿sí? Después sí, también dentro del estudio de mercado hay algo que se llama análisis de la competencia, ¿sí? En donde nosotros no podemos, esto yo lo nombré la semana pasada, no podemos ignorar, ¿sí? Las tendencias que hoy eh, que se están sucediendo, ¿sí? En simultáneo en otros rubros y mucho más en el que yo me dedico, ¿sí? Entonces tengo que saber qué precios se están manejando, tengo que saber en qué valor más o menos, si tengo que analizar a los demás, ¿sí? Porque si yo recién llego con una propuesta nueva, sin saber lo que está pasando, que tal vez puede pasar eh, que haya una casa, no sé, de catering que cubra este servicio hace 10 años, ¿sí? Es algo que yo no puedo ignorar, ¿sí? Entonces, ahí el análisis tiene que tratar de ser completo, ¿sí? No solo hacia lo que yo me quisiera abocar, sino que también a lo que están haciendo otros,
¿sí? No para copiarlo, sino que para tener un tipo de referencia, ¿sí? Algún eje. Después, otra cosa que puede ser fundamental, ¿sí? Es analizar qué tipo de productos ya existen, ¿sí? Eh, no sé, puede que haya dentro de esta línea de productos que nos gustaría crear para personas que no pueden consumir dentro de un evento harina, capaz que algún tipo de producto funciona más que otro, ¿sí? ¿Hasta ahí van bien? Si no hay duda, sigo. Bien, Sí, seguimos. profe. Bien. Después, como tercera etapa, si una vez que tengo planteada la observación, la idea, pasamos a lo que es el análisis de mercado. El análisis de mercado yo después se los voy a pasar por PDF, que tal vez es más como un cuestionario de cosas, ¿sí? Que lleva tiempo recopilar, no es algo fácil de hacer. eh, Necesitamos para el estudio de mercado más que nada información e investigar, y bueno, ir plasmándolo, ¿no? De manera teórica y hacer como un resumen, pero es como a simple vista sería como un cuestionario, ¿sí? Ese tipo de cuestionario cuando se termina, te da la posibilidad, ¿sí? De hacer gráficas, ¿sí? Por ahí gráficas de barra, de torta, y bueno, y ahí tener una idea y bueno, después va a depender de la toma de decisiones de quién esté al frente del proyecto, ¿sí? Después, en la tercera etapa, ¿sí? Vamos a encontrar lo que es la parte del estudio técnico, ¿sí? Después de lo que es el estudio de mercado, ¿sí? De acá sí es donde vamos a desarrollar un poco, y esto es lo que yo les decía hoy, que no podemos meternos en algo que no conocemos, ¿sí? Porque todo esto nos quedaría en el aire, ¿sí? Esta parte. Acá es donde vamos a definir técnicamente cómo vamos a producir o cómo vamos a prestar el servicio, ¿sí? De acá vamos a precisar o un técnico, porque es algo técnico, ¿sí? O una persona que sea especialista, ya sea porque tiene un título técnico o porque tiene el oficio, ¿sí? Entonces, ¿qué tecnología vamos a usar nuevamente? Acá considerar todo lo que es la compra de herramientas, de maquinaria, detalles, porque a veces uno dice, bueno, nos hacía falta guantes. Nunca nadie supo que para trabajar de esa manera, ¿sí? O sea, son detalles que nos perdemos. Entonces, por eso es tan importante y por eso es tan valioso a veces los años de experiencia, ¿sí? En determinado rubro. Entonces, hasta el más mínimo detalle cuenta, ¿sí? Y nos puede hacer también, nos puede llegar a generar, no sé, ¿no? Me pongo un ejemplo, algo más productivo, más alimenticio. Si no tenemos ciertos permisos o ciertos materiales, o no sé, guantes de X material, y que para eso precisamos un permiso para empezar a producir, nos frena todo, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que tener ese estudio técnico de saber, hasta el más mínimo detalle qué es lo que vamos a precisar, ¿sí? Entonces, qué tipo de tecnología, qué tipo de equipos, ¿sí? No sé, gente que hace mermelada, dulce, que hace cosas caseras, mieles, que los quiere llevar a otra escala. Tal vez se necesitan termómetros, cosas muy específicas, ¿sí? Eh, que por ahí son chiquitas, pero bueno, son necesarias, pero uno al no saber, puede pasar que lo pasemos por alto y esta etapa se complique, ¿sí? Entonces la parte del estudio técnico es tratar de hacer un recuento, ¿sí? De todas las herramientas necesarias, ya sea para la infraestructura, permisos, habilitación, tecnología, herramientas, ¿sí? Este es el momento de, acá sí, hacemos una lista con todo lo que precisamos. Si vamos a precisar algún tipo de personal especializado, alguna mano de obra especializada, puede ser, no sé, desde un contador, porque necesitamos alguna firma, un permiso, sellos, ¿sí? Todo eso iría dentro de esta parte de más técnica, ¿sí? Eh, ¿Hasta ahí van bien? ¿Vamos bien? Sí, por mi parte sí. Bien. Una vez que tenemos detallado,
¿sí? El estudio técnico, ¿sí? Vamos a pasar a los costos, ¿sí? ¿Qué va a ser el estudio de costos o un estudio económico ya? ¿Sí? De qué es lo que nos va a implicar la inversión. Entonces tenemos ya cuantificados, ¿sí? Los costos y qué beneficios yo podría llegar a esperar de esto. A ver, si yo tengo un listado de cosas, ¿sí? De qué precios se supone que tengo que invertir, es porque también ya investigué qué tipo de ganancia me puede llegar a dejar, ¿sí? A ver, esto que yo les mencionaba hace un ratito, el investigar, ¿sí? ¿Qué se está trabajando hoy? ¿Qué precios? Bueno, a mí me va a ir dando una idea, ¿sí? De la viabilidad y de la rentabilidad, porque si yo me empiezo a meter en algo primero, como les decía, ¿sí? Sin haber comprado nada, sin haber invertido en nada, simplemente de esta manera, que es como se comienza un proyecto financiero, que es plasmándolo de manera teórica, buscando información y viendo, ¿sí? Teóricamente si nos puede llegar a funcionar. Si yo veo que llegamos hasta acá, ¿sí? Y vos decís, no, la verdad que esto no me cierra, porque mirá lo que nos puede llegar a pasar, porque puede pasar aquello, porque vamos a precisar. Bueno, estos son los momentos donde las empresas o una unidad productiva medio que se va como volviendo sobre sus pasos, ¿sí? Porque esta va a ser la manera de prevenir riesgos. Entonces, ¿de qué nos va a servir invertir en algo, ¿sí? Que a la vista está, que vamos viendo, que tal vez no funcione, ¿sí? Y esto tal vez nosotros lo estamos charlando como eh, si fuera, no sé, que vamos a hacer chips de salvado y los agregamos a un catering de comida, pero a veces las empresas hacen el mismo ejercicio, ¿sí? Nada más que con sumas millonarias, porque tal vez invierten en un terreno, en una planta, piden los permisos, no sé, para trabajar en el Ministerio de Trabajo, en Nación, en provincia. ¿Me explico? Entonces, hay un montón de gente que trabaja, ¿sí? En pos de que los riesgos sean primeros teóricos y bueno, después en la práctica trate de ser lo más eficiente posible, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos, suponiendo, ¿no? Que de acá seguimos para adelante porque va todo bien, ¿sí? Que parece que nos va a hacer algo rentable, ¿sí? Lo que vamos a lograr finalmente con todo esto es tener un presupuesto total, ¿sí? Donde este presupuesto total nos debería dar, ¿sí? La inversión que vamos a precisar, los costos fijos que vamos a tener, ¿sí? Al desarrollar el proyecto y los variables, que ahí vamos a ver cuáles son los que pueden ir variando, ¿sí? Eh, pero también para ver si el proyecto va a ser rentable, ¿sí? Es importante que este resumen, ¿sí? De todo nos dé qué ingresos podemos llegar a esperar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las expectativas que nos puede brindar, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien, van por la cuarta etapa, ¿sí? Vamos a pasar a la quinta, porque estas últimas tres son como medio similar. En la última etapa, que se le dice estudio financiero, si una vez que yo ya tengo el presupuesto total, ¿sí? Lo que vamos a analizar es cómo primero vamos a financiarlo, ¿sí? Si tengo capital propio, ¿sí? Si voy a tener que pedir algún préstamo, si voy a pedir, no sé, tengo mis propios ahorros, tengo algún préstamo, algún subsidio. Por ahí las empresas sí son candidatas a acceder a subsidios muy grandes, que por ahí le da el gobierno de la nación, les da la provincia, ¿sí? ¿Cómo se llama la cuarta etapa? Cuarta etapa, estudio económico. Tercera etapa, estudio técnico. Quinta etapa, estudio financiero. ¿Sí? No sé quién es quién me habla. Bueno, eh, Leticia. Bien.
tenemos, la primera etapa es la idea, de la observación a la idea, sería la primera etapa, ¿sí? La segunda etapa es el estudio del análisis de mercado, ¿sí? La tercera etapa es el estudio técnico, que vamos a ver qué es lo que precisamos específicamente, ¿sí? La cuarta es el estudio económico, donde nos tiene que dar un presupuesto todo, ¿sí? Y la última es un estudio financiero, ¿sí? A ver qué vamos a hacer con todo eso. ¿Bien ahí? Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo se va a financiar. Eh, si lo vamos a proyectar en un flujo de fondos, ¿sí? Si vamos a tener ingresos, cómo, de dónde los vamos a sacar, ¿sí? Y bueno, eso también en el tiempo, ¿sí? Calcularlo, cuánto tiempo nos puede llegar a pagar, cancelar los préstamos que pidamos, ¿sí? A la vez, cómo vamos a sobrellevar todo el proyecto, ¿sí? Cómo vamos a comercializar. Eh, Fundamental en esta etapa es calcular cuándo vamos a recuperar la inversión, ¿sí? Como dato principal es cuándo vamos a recuperar esa inversión que estamos haciendo. Y una vez que vemos que lo que vamos a invertir lo vamos a recuperar, por ejemplo, en un año, ¿sí? Por ejemplo, las empresas más chicas, tipo pymes, micropymes, recuperan su inversión al año y medio. O sea que el primer año y medio tenés que saber que vas a estar trabajando para recuperar lo que invertiste, ¿sí? Recién a partir de los 2, 3 años se puede decir que una pyme o una pequeña empresa empieza tal vez a crecer, ¿sí? Si es que tiene un buen plan de negocio también. Eh, Bien, para saber, ¿sí? ¿Hasta ahí van bien? ¿Algún? Van bien, bien. Eh, ¿Qué más? Los indicadores que vamos, salvo que sean, sí, claro, salvo que sea un éxito total de empresa, sí. Eh, para saber, claro, tal cual. Eh, Algunos indicadores que se usan, pero esto, no sé si se acuerdan que la clase anterior vimos, hay un poco de los roles de cada quien. No es necesario que nosotros como administradores o como personas que estemos ocupando un lugar en un espacio de proyecto financiero, podamos, claro, justamente esto te iba a decir. Y no, ya, si vos estás del 50% para abajo es porque ya estás lo que se dice en quiebra, ¿sí? Si vos no recuperas ni siquiera el 50% de lo que no estás pudiendo solventar lo que vos debes de estar de lo que vos gastaste y generás, al menos un 20, un 30% siempre para arriba. Si vos empezás a bajar, a bajar, a bajar y llegás al 50% y ni siquiera te alcanza para pagar lo que vos estarías debiendo, por así decirlo, se considera que la unidad productiva está en quiebra, ¿sí? No alcanza a cubrir ni su propia deuda, ¿sí? Entonces, por más que vos quieras seguir, es como, viste, cuando hay una cadena que está seca, que seguís, seguís, pero se rompe todo. Entonces, en esos momentos, cuando ya no se puede cubrir, lo más sabio tal vez es parar, ¿sí? O sea, por ahí, cuando las empresas quedan muy... Empresa es un decir, pero por ahí hablemos de unidad productiva, cuando es un proyecto personal, familiar, que te puede llegar a jugar en contra, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Esto de la deuda, ¿sí? Del tomar deuda, que realmente te puede afectar, porque por ahí uno puso como garantía, no sé, una garantía propietaria. Y según lo que yo les decía recién, mínimo es un año tienen que considerar. Si es muy chiquito el proyecto, pueden tomarlo a 6 meses, ¿sí? Eh, pero algo medianamente chico, un emprendimiento, que vos decís, bueno, invertir en maquinaria, tenés que darle un año para largarlo, ¿no? Y esto que el año tiene que estar bien planificado también, ¿sí? Porque no es lo mismo largar un proyecto sin planificación
bueno, ver cuánto tiempo sobrevive, a decir, bueno, hay un buen trabajo, un estudio detrás, ¿sí? Algunos indicadores que se pueden llegar a usar es el valor actual neto, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy tengo en mano? Y cómo hago la toma de decisiones, ¿sí? Para, bueno, pagar, hacer lo que tenga que hacer. Tasa interna de retorno, ¿sí? Y el periodo de recuperación. Acá, como les decía, en base a una de las preguntas que hacía Leticia al principio, nosotros, si estamos dentro de una unidad productiva, no hace falta que sepamos todo, la parte financiera a rajatabla, ¿sí? Porque por lo general dentro de una empresa hay distintos roles, ¿sí? De acá, por ejemplo, esto se va a ocupar o la persona que es contador o la parte más, aquellos que tienen el perfil más económico, ¿sí? Puede ser un economista, puede ser un contador, que viene con la información y nosotros lo que hacemos es tomar decisiones, ¿sí? Esto digo para que no crean que mañana es que saber hacer fórmulas, cuentas, o sea, hay muchos programas para trabajar también, ¿sí? Que uno pone la información y te devuelve, ¿no? Un resumen. ¿Hasta ahí van bien? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Eh, bien, ahí ya sé. Hoy puse la clase hasta las 9:30 porque no quiero demorarlos tanto con la actividad, se las dejo para que lo hagan ustedes, o en todo caso lo hacemos el sábado, ¿sí? Así hoy aprovechamos como a que sea la clase lo más teórica y lo más conceptual posible. Mando la actividad y si lo pueden realizar esta actividad, lo hacemos, lo hacen y si no lo hacemos el sábado directamente, ¿sí? Eh, bien, y después una parte fundamental, no sé si me ven ahí, sí, porque yo vivo en zona de chacras y acá la luz no abunda mucho, entonces de a poco me voy viendo cada vez menos, bueno. Lo importante es que me escuchen. Eh, Profe, se la ve, se está oscureciendo la imagen, pero sí, se la escucha bien. porque donde yo vivo no hay alumbrado afuera, es como un tipo, una chacra. Entonces ya la noche empieza como, bueno. Lo importante, como les digo, que me escuchen, ¿sí? Eh, bien, entonces tenemos eh, como parte también fundamental lo que es el flujo de fondos, ¿sí? Una vez que tenemos todo esto armado, ¿sí? O una idea de lo que vamos a armar como proyecto de inversión, ¿sí? Tenemos que entender el flujo, ¿sí? Cómo va a ir y va a venir esa plata, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para eh, invertir y qué vamos a hacer con la plata que entra, ¿sí? Entonces tenemos principalmente la idea y el concepto de flujo de fondos, ¿sí? Que este es un concepto, flujo de fondos, que va a representar la entrada y la salida del dinero, ¿sí? Del proyecto a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta es una variable importante también el tiempo, es lo que me parece mencionaba Leticia con la pregunta en el chat, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Porque uno a veces aguanta, no. Hay veces que si en determinado tiempo los resultados no se dan, por eso también en muchas cosas los negocios son fríos, ¿sí? Son un cálculo. Si no da es porque no estaría sirviendo, ¿sí? Entonces, si yo me extiendo y sigo, ¿no? Emocionalmente digo, no, si eh, lo vamos a revertir, vamos a ir, bueno, pero si pasan 2, 3, 4, 6 meses, un año y estamos en la misma situación, es porque no está siendo viable, ¿sí? El proyecto. Entonces, tener en cuenta también el tiempo es fundamental, ¿sí? El flujo de fondos, bueno, esto, ¿no? La entrada y la salida del dinero, y después tenemos el horizonte temporal, ¿sí? Que va a ser la otra variable,
¿sí? Tenemos flujo de fondos, ¿sí? Y el horizonte temporal, ¿sí? Que hasta dónde le vamos a dar, decir, bueno, 3, 5, o sea, hay planificaciones empresariales, que acá no estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de algo empresarial, que tal vez son 3 años, 5 años, 10 años, ¿sí? La planificación de las empresas. Entonces, es la cantidad de años que vamos a analizar el flujo de fondos, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo tuviera ahora le vamos a poner una unidad productiva como si fuera una panadería tipo pyme, ¿no? Una panadería grande. Si yo invierto 1.000.000 de pesos hoy, ¿sí? Y yo digo, bueno, de esa inversión que hice, ¿sí? Vamos a poner que no estamos en esta situación donde 1.000.000 de pesos tal vez es un sueldo base, ¿sí? 1.000.000 de pesos, X. Y si yo digo, bueno, de ese 1.000.000 de pesos quiero recuperar 300.000 pesos, ¿sí? Mínimamente debería esperar 3 años, ¿sí? En recuperar lo que puse, ¿sí? Lo que invertí. Entonces, esa es la lógica que deberíamos entender de cómo funciona el flujo de fondos, ¿sí? Un ejemplo simple, invertí determinada cantidad, bueno, si yo me dedico, es una regla de 3 simple, ¿sí? Invertí el 100%, que es 1.000.000 de pesos. Si yo espero obtener el 20-30% por año de recuperación, me va a llevar 3 años, más o menos, 4 años, ¿sí? Así sería la secuencia así de entrada y de salida del flujo de fondo de la unidad productiva, bueno, a la que yo me dedico, ¿sí? Una vez que tenemos, que entendemos que esto, como les decía, ¿no? No hace falta que todo nos ocupemos nosotros, sino que también en las empresas, obviamente, ¿no? 10% por año no, sería, si vos recuperas 10% por año, te va a llevar 10 años recuperar 1.000.000 de pesos, ¿sí? Por eso volvemos al ejemplo. Si yo les decía más o menos de 1.000.000 de pesos recuperamos 300.000 por año, ¿sí? Que es la inversión que... O sea, a ver, tenemos que saber que si yo pongo 1.000.000 de pesos al año, no, probablemente no voy a recuperar el 1.000.000 de pesos y más, ¿sí? Claro, por año, ¿sí? Entonces, lo que me puedo proponer es decir, bueno, entre todo lo que tengo que gastar, comprar, consumir, todo el flujo, ¿sí? Esto que estamos viendo, el flujo a lo largo del tiempo, si le vamos a poner un año, puedo llegar a recuperar un 30% de inversión, un 20% de inversión, ¿sí? Está perfecto, un 20-30% de recuperación está bien, pero bueno, es importante que sepamos y aceptemos que nos va a llevar 2-3 años más, ¿sí? Eh, bien, una vez que tenemos en claro, ¿sí? El flujo de fondos, qué tiempo nos va a llevar, tenemos armado medianamente las partes del proyecto, si va a ser viable, si va a ser rentable, eh, deberíamos tener por última instancia una evaluación final, ¿sí? De la viabilidad. Y deberíamos analizarlo, ¿sí? Al menos, me dan un segundo porque tengo la perra que me está golpeando la puerta. Ya ven.
Perdón, ahí estamos. Porque los había sacado, ahora se quiso meter, bueno. Eh, ahora sí. Bueno, ya casi para ir cerrando, les decía, eh, esto de poder analizar, una vez que tenemos toda esta información, de poder ir analizando y evaluando la viabilidad del proyecto financiero, al menos con tres perspectivas, ¿sí? Una sería la técnica, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo, si, bueno, si va a ser posible producir o no el bien o el producto que querramos hacer, ¿sí? Con los medios disponibles, ¿sí? Eh, También otro tipo de viabilidad, ¿sí? Bueno, va a ser la económica, si es que realmente vamos a poder cumplimentar con los gastos que nos va a llevar, ¿sí? Eh, Generar esa inversión y si esa inversión nos va a dar las ganancias suficientes, ¿sí? Después la perspectiva es de lo financiero. Acá ustedes fíjense que volvemos a tomar parte de lo que es el proyecto financiero, pero desde como perspectiva, ¿sí? Técnica, económica y financiera, que son tres cosas diferentes. Eh, Financieramente, si van a estar los recursos, ¿sí? Eh, y el financiamiento adecuado para llevarlo adelante, ¿sí? Hay muchas máquinas por ahí que son caras, que esto pensándolo eh, a un nivel, una escala empresarial, ¿sí? Eh, y después también uno más que yo agregaría, que está como ya considerado dentro de lo que es eh, la viabilidad empresarial, que tiene que ver con el triple impacto, ¿sí? No sé si han escuchado hablar del triple impacto, de lo que es el impacto social y ambiental que tienen las empresas, ¿viste? Eh, bueno, a ver, no puede venir una empresa y destruir todo o irse, ¿sí? Hay todo una reglamentación que cumplir, cuidados, ¿sí? Ambientales, sociales. Entonces, eso hoy en día ya son bastante años, bueno, 10, 15 años que las empresas también lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Si la viabilidad social y ambiental va a ser positiva, al menos para la región, ¿sí? Eh, por lo general se le llama así, triple impacto, ¿sí? Si el proyecto tiene impacto positivo en la ciudad y en la cuestión ambiental geográfica, ¿sí? Eh, Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Bien. Les voy a dejar, les voy a dejar para que no nos lleve más tiempo, porque bueno, sé que es jueves, ya son las 9. Les voy a mandar ahora al grupo de WhatsApp una actividad que, como les decía, la pueden llevar para el sábado, ¿sí? O la vemos el sábado. Pero al menos para cumplir con las instancias de actividad, se las voy a dejar en el grupo, ¿sí? Eh, pero bueno, si no tenemos más dudas ni consultas, eso por hoy, la parte teórica sería todo. Sí, tenemos una hora de teoría. Eh, Profe, consulta, ¿va a subir esto ahora o lo va a subir mañana? sí, si no lo he podido subir es porque dura, o sea, es bastante pesado y como les decía, yo vivo acá en zona de Chacra, la semana pasada hubo un viento que el internet funciona pésimo. Pero sí, ya lo voy a dejar cargando, cosa que voy a estar a más tardar hoy a la noche tarde, pero ¿cómo? Listo, porque me tocó justo en el horario de trabajo y como que quedé media colgada ahí por Ah, muchos bueno, temas bueno, que no me alcanzaba a escuchar. esto Como le sí, pregunté temprano si iba a haber clase y bueno, no me había organizado con el tema del pedido de permiso. bien, sí, ya lo voy a dejar subiendo. Por ahí si no les molesta, más tarde noche les voy a estar avisando cuando se suba, ¿sí? Ajá. Por ahí el Sí, horario sí, para que no- no sé cuánto se demorará en subir, pero dejo un mensajito por más tarde que sea para, bueno, al menos avisar.
¿Les parece? Bueno, bueno, muchas gracias, profe. Mañana nos volvemos a encontrar, ¿saben? Y Ah, tengo, todavía no ¿mañana tenemos en el mismo seguro horario? sí, no tenemos confirmado si el sábado realmente hay clases por el tema de las elecciones. ¿Vieron que hay elecciones? Sí, el domingo. Sí. De que no haya elecciones, nos habían dicho de que haya elecciones, perdón. Los profes que viajamos para allá van a hacer todo el sábado virtual, les aviso. Ah, bueno. Pero bueno, el equipo directivo nos iba a informar probablemente mañana, ¿saben? Ah, entonces mañana a las 20 horas igual. Mañana igual nos conectamos para nosotros recuperar nuestras clases, ¿sí? Ahora yo lo que les digo, lo del sábado es la clase aparte, ¿sí? La No, presencial. no, no, no. Yo lo que me interesa saber para mañana porque me tengo que organizar y el sábado Sí, pedir la mañana nos constancia de volvemos a encontrar a esta hora. necesito pedir la constancia de estas virtualidades para presentar en el trabajo. Por eso le Bueno, preguntaba cómo mañana para avisar con tiempo. buenísimo. Listo, entonces, Voy subiendo, gracias. les voy a mandar mensajito tarde, disculpen, pero ahí les aviso cuando esté todo.